Bienvenido a un podcast más de Rodrick. En esta ocasión es un tema muy especial porque creo que ya está empezando a suceder. En semanas pasadas bajó 0.25% la tasa. De 11.25, el gobierno baja a 11% la tasa de referencia. Esto es súper importante. ¿Por qué? Y vámonos un poquito a la historia. Un poco después de lo que fue la pandemia, la inflación en el mundo, y esto no nada más sucede en México, y es muy importante que anoten este tema, es en todo el mundo empezó a haber una inflación. ¿Cómo es como los bancos, el Banco de México y los gobiernos controlan esta inflación? La gente empezaba a comprar, ¿no? Todo esto después de la pandemia fue un boom. La pandemia, más las guerras que han sucedido en los últimos años, empezó a hacer que el consumismo de la gente empezara a adquirir productos, bienes inmuebles, evidentemente inversión en bienes raíces, y todo esto empezó a provocar que los artículos de consumo empezaran a incrementar sus precios por la alta demanda que tenía el consumidor. Esto lo que provoca en los países es una inflación, y empezó a hacer inflaciones arriba de lo que estábamos acostumbrando. Aunque siempre se ha sabido que la inflación es un tema controlado, inflaciones entre un 4 y un 5% es lo que normalmente nuestro país ha tenido en los últimos años. La inflación empezó a crecer a puntos más altos, 6, 7, e incluso llegó en algún punto hasta ser del 8%. Esto afectaba mucho el tema porque todos estos bienes de consumo empezaban a incrementar sus precios. ¿Qué es lo que hacen los países y qué hace específicamente el Banco de México? Empieza a incrementar la tasa de referencia. Esta tasa de referencia llegó hasta ser de 11.25 y así se mantuvo los últimos años. ¿Esto qué provoca? Que la gente tenga ya no la necesidad de comprar, sino que vea una oportunidad. Y evidentemente México siempre ha sido una oportunidad para invertir por estas altas tasas de referencia, donde la gente empezó a guardar su dinero en el banco. ¿Qué es lo que pasa? Guardas tu dinero en el banco y dejas de consumir. Esto lo que a la larga sucede es que empieza a reducirse la inflación. Mientras más empieza a bajar la inflación, la tasa de referencia empieza a bajar un poco más. ¿Qué es lo que sucedió en los últimos días? 0.25% que aparenta ser no un tema muy grande que bajó, y es una tendencia que esto va a empezar a suceder a la baja. Al bajar 0.25 la tasa de referencia, hoy en día tenemos una tasa de referencia del 11%. Y esto, lo que tenemos buenas noticias, es que seguirá siendo año con año bajando esa tasa de referencia hasta llegar a las tasas de referencia que teníamos anteriormente. ¿Esto qué está provocando en el futuro? Y evidentemente esto es muy bueno para los que ofrecemos servicios y ofrecemos productos, que la gente va a empezar a salir de vuelta a consumir. Esto empieza a hacer que la economía se mueva. Cuando tú tienes en un país una alta tasa de referencia, lo que sucede es que la economía empieza a frenarse. Este es un tema súper curioso y que lo hemos aprendido en los últimos años los que nos dedicamos a ofrecer estos servicios. ¿Qué pasa? Con altas de referencia, la gente guarda su dinero en el banco y empieza a frenar el tema económico. Esto, por un lado, aparentaría que es una mala práctica, pero no sucede. ¿Por qué? Porque los niveles de competencia y la competitividad que buscas en productos similares, tiene que empezar a suceder cosas como empezar a reducir precios o en el tema de bienes raíces, dar más facilidades para el enganche. Y no es que esté mal guardar tu dinero en el banco. Tener tu dinero en el banco, y esto es un ejercicio que los que invierten, por ejemplo, en CETES, que es uno de los instrumentos más seguros, muy referenciado, evidentemente, a la tasa de referencia, la gente se siente hoy en día muy contenta con tener su dinero en el banco. Analicemos una cosa. Para empezar, no es el 11.25% que antes daba, ya bajó al 11%, y esto no es tan real como mucha gente cree, porque luego comparan el tema de qué negocio me está dejando más. A ese 11% el gobierno todavía le quita el ISR. Este ISR te logra bajar todavía hasta en 3 puntos lo que era esta tasa de referencia. Entonces tú tienes una tasa de referencia neta por flujos de estos intereses que te pagan los instrumentos de alrededor del 7 al 8%. Entonces no es esta tasa que realmente nos están pagando por nuestra inversión, es mucho menos. Y ahora, si lo comparas contra una inflación que prácticamente está en niveles del 7%, prácticamente lo que estás obteniendo es la revaloración de tu dinero en el tiempo. CETES, que te da aproximadamente 11% y varía, menos el ISR, está neteando con lo que hoy en día es la inflación. Entonces, realmente no estás obteniendo beneficios. Déjame te comparo esto con temas de bienes raíces, que a esto nos dedicamos, y me encantaría que empieces a pensar no nada más en guardar tu dinero en el banco.
Un tema de bienes raíces en el tiempo, en preventas, genera arriba de 12% directo sobre tu inversión. Esta inversión a largo tiempo en una preventa a 2 o 3 años te genera hasta 30 o 35% de rendimiento. Claro que esto nunca está garantizado por un desarrollador, pero es lo que ha sucedido en los últimos años. Entonces, comparemos hoy en día la tasa de referencia del 11.25 a hoy en día 11 y que tiende a bajar, esperemos a niveles como lo estábamos hasta antes de la pandemia, contra el tema de inversión en bienes raíces. Estas son las comparativas que tú tienes que hacer para poder mover tu capital y hacer una inversión inteligente. Bien es cierto, y la recomendación, y eso lo hacemos con nuestros clientes, es, claro, mantén en este momento de oportunidad donde la tasa de referencia todavía puedes guardar un capital que por lo menos esté revaluando tu dinero muy poquito en el tiempo y sigue invirtiendo en productos y servicios. Esto lo que provoca es una mezcla favorable para el mercado. ¿Por qué? Porque si de alguna forma controlamos la inflación por medio de tasas altas, eso es por un lado, y que obtengas un beneficio por medio de instrumentos como los CETES, tendrás un capital activo que te esté dando rendimientos. Pero no puedes desatender la parte de la inversión. La parte de la inversión, lejos de beneficiar a una persona, empiezas a beneficiar a la comunidad del flujo de inversión que te da el hacer una inversión en bienes raíces, en productos o en servicios. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Los invito a más podcasts y déjenme sus comentarios sobre la tasa de referencia.